Prueba de hipótesis para la media de una sola población. La prueba de hipótesis es el tema que se abordará en esta presentación. Como ocurre con la estimación, el propósito de la prueba de hipótesis es ayudar al médico, investigador o administrador a tomar una decisión acerca de una población mediante el examen de una muestra de ella. La estimación y la prueba de hipótesis no son tan distintas. En general, la hipótesis se refiere a los parámetros de las poblaciones para los cuales se hace la proposición. El administrador de un hospital puede suponer que el periodo promedio de permanencia de los pacientes internados en el hospital es de 5 días. Una enfermera del área de salud pública puede suponer que un determinado programa educativo hará que mejore la comunicación entre enfermera y paciente. Un médico puede suponer que cierto medicamento será eficaz en el 90% de los casos en que se utilice. Por medio de la prueba de hipótesis, se determina si tales proposiciones son compatibles o no con los datos disponibles. Tipos de hipótesis. Los investigadores se interesan en dos tipos de hipótesis, de investigación y de estadísticas. La hipótesis de investigación es la conjetura o suposición que motiva la investigación. La hipótesis estadística se establecen de tal forma que pueden ser evaluadas por medio de técnicas estadísticas adecuadas. Prueba de hipótesis. Es un procedimiento basado en evidencia muestral, estadístico, y en la teoría de probabilidad, distribución muestral de estadístico, para determinar si una hipótesis es razonable y no debe rechazarse, o si es irrazonable y debe ser rechazada. Pasos para la prueba de hipótesis. Estos son 10 y son los siguientes. 1. Datos. Es necesario comprender la naturaleza de los datos que forman la base de los procedimientos de prueba, ya que esto determina la prueba particular que se ha de utilizar. 2. Supuestos o restricciones. En la prueba de hipótesis, un procedimiento general se modifica según las suposiciones. De hecho, las mismas suposiciones que son importantes en la estimación también lo son para la prueba de hipótesis. Se ha visto que éstas incluyen, entre otras suposiciones, respecto a la normalidad de la distribución de la población, igualdad de varianzas e independencia de las muestras. 3. Hipótesis. En la prueba de hipótesis se trabaja con dos hipótesis estadísticas que deben anunciarse explícitamente. La primera es la hipótesis que debe probarse, mejor conocida como hipótesis nula, y que se designa por el símbolo HO. La hipótesis nula a veces se conoce como hipótesis de no diferencia, ya que es una proposición de conformidad con condiciones que se suponen ciertas en la población de interés. En general, la hipótesis nula se establece con el propósito expreso de ser rechazada. En el proceso de prueba, la hipótesis nula se rechaza o no se rechaza. Si la hipótesis nula no se rechaza, se diría que los datos sobre los cuales se basa la prueba no proporcionan evidencia suficiente que cause el rechazo. Si el procedimiento de prueba conduce al rechazo, se concluye que los datos disponibles no son compatibles con la hipótesis nula, pero sirven como apoyo a alguna otra hipótesis. La hipótesis alternativa, identificada mediante el símbolo HA, es una proposición que se crea cierta si los datos de la muestra llevan al rechazo de la hipótesis nula. Por lo general, la hipótesis alternativa y la hipótesis de investigación son la misma, y de hecho, se utilizan los dos términos indistintamente. Continuando con los pasos para la prueba de hipótesis, el cuarto, estadística de prueba. La estadística de prueba es alguna estadística que se puede calcular
a partir de los datos de la muestra. Como regla, existen muchos valores posibles que pueden asumir la estadística de prueba, y el valor particular observado depende de la muestra particular extraída. Como se verá más adelante, la estadística de prueba sirve como un productor de decisiones, ya que la decisión de rechazar o no la hipótesis nula depende de la magnitud de la estadística. Un ejemplo de estadística de prueba es la cantidad. 5. Distribución de la estadística de prueba. Se ha señalado que la clave para la inferencia estadística es la distribución muestral. Es necesario recordar esto en los casos en que sea necesario especificar la distribución de probabilidad de la estadística de prueba. Por ejemplo, la distribución de la estadística de prueba. 6. Regla de decisión. Todos los valores posibles que la estadística de prueba puede asumir son puntos sobre el eje horizontal de la gráfica de la distribución para esta estadística y se dividen en dos grupos. Uno de los constituyen los que se conoce como región de rechazo y el otro como la región de no rechazo. Los valores de la estadística de prueba que forman la región de rechazo son aquellos que tienen la menor probabilidad de ocurrir, mientras que los que forman la región de no rechazo tienen la mayor probabilidad de ocurrir. Si la hipótesis nula es verdadera para ambas regiones, la región de decisión señala que se debe rechazar la hipótesis nula si el valor de la estadística de prueba que se calcula a partir de la muestra es uno de los valores de la región de rechazo, y que no se debe rechazar la hipótesis nula si el valor calculado de la estadística de prueba es uno de los valores de la región de no rechazo. El séptimo paso para la prueba de hipótesis es el cálculo de la estadística de prueba. A partir de los datos contenidos en la muestra, se calcula un valor de la estadística de prueba y se compara contra las regiones de no rechazo y rechazo, que ya fueron especificadas. 8. Decisión estadística. La decisión estadística consiste en el rechazo o no rechazo de la hipótesis nula. 9. Conclusión. Si hipótesis nula se rechaza, se concluye que la hipótesis alternativa es verdadera. Si hipótesis nula no se rechaza, se concluye que hipótesis nula puede ser verdadera. 10. Valor de P. El valor de P es una cantidad que indica qué tan insólitos son los resultados de la muestra, considerando que la hipótesis nula sea verdadera. Un valor de P indica que no es muy probable que los resultados de la muestra hayan ocurrido. Ofrece la justificación para dudar de la certeza de la hipótesis nula si ésta es verdadera. Prueba de hipótesis para la media de una sola población. Se puede evaluar la hipótesis de la media de una población dependiendo los datos que tengamos. 1. Cuando el muestreo se realiza a partir de una población de valores que siguen una distribución normal con varianza conocida. 2. Cuando el muestreo se realiza a partir de una población con distribución normal y con una varianza desconocida. Y 3. Cuando el muestreo se realiza a partir de una población que no presenta una distribución normal. Cuando el muestreo se realiza a partir de una población que sigue una distribución normal y se conoce la varianza de la población, la estadística de prueba para la hipótesis nula de mu es igual a mu es, calculamos el valor z, que es igual a x barra menos mu dividido la desviación estándar dividido la raíz cuadrada de la muestra.
Cuando el muestreo se realiza a partir de una población que sigue una distribución normal con una varianza desconocida, la estadística de prueba para hipótesis nula mu es igual a mu, el valor de t es igual a x barra menos mu dividido desviación estándar dividido la raíz cuadrada de n. Cuando la muestra en la cual se basa la prueba de la hipótesis acerca de la media de una población previene de una población que no presenta una distribución normal, y si la muestra es grande, mayor o igual a 30, es posible usar el teorema del límite central y usar z es igual a x barra menos mu dividido la desviación estándar dividido la raíz cuadrada de la muestra. Y si no se conoce la desviación estándar de la población, se puede utilizar la desviación estándar de la muestra como una estimación. La estadística de prueba para la prueba de hipótesis nula es z es igual a x barra menos mu dividido la desviación estándar dividido la raíz cuadrada del tamaño de la muestra.